Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 10 y vamos a estar hablando en una reunión misionera lo que al apóstol Pablo no solo le apasionaba, sino que creo que ha sido el instrumento escogido especial para transmitir la pasión de nuestro Señor Jesús, de que cada creyente y cada iglesia tenga un corazón realmente misionero. Cada vez que tenemos que hablar sobre la gran comisión, generalmente usamos los pasajes que están al final casi de cada evangelio. Pero para mí esta es la gran comisión exclusiva para la iglesia, porque ya está escrita en las epístolas, escrita para la iglesia en Roma y para todas las iglesias de ahí en más. Y dice así, Romanos capítulo 10, el verso 13 en adelante, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas nuevamente para orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias porque nos das este gran privilegio, una gran responsabilidad de ser embajadores tuyos, embajadores de Cristo, embajadores del Evangelio. Y hay una gran paciencia de parte suya para con su iglesia y cada creyente, de que podamos tener este despertar, de que hemos sido redimidos no solo para heredar una vida eterna por gracia y misericordia, sino para ser los testigos, los embajadores, desde nuestro lugar hasta muchos otros lugares más. Señor, síguenos tocando nuestro corazón para que podamos cumplir con tu deseo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos cantado canciones muy, muy hermosas, hablando de la fidelidad de Dios, hablando del amor de Dios, pero también unas letras tan fuertes que tenía estas canciones: te amo, te entrego toda mi vida. Cuán fácil es poder cantarlas. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, uno dice esto, ¿verdad? La verdad que cuando uno llega a estas iglesias de los valles, yo estoy muy asombrado cómo trabajan. Y no quiero con esto que se sientan atacados, al contrario, me son de modelos, de ejemplo para mi vida. Y comparto allá en el norte jujeño, en el norte de la República Argentina, el testimonio de ustedes. El hecho de que no solo están viendo por su propia congregación, sino aún más allá. Como dije, he recibido ofrenda de varios hermanos e iglesias de la zona, y eso hace ser parte de la misión que el Señor ha establecido, del cual le agradezco completamente. Pero esto no es plan mío, es plan del Señor. Yo creo, ahí como tenemos en la placa siguiente, en la segunda placa, que la gran comisión tiene que ver para la iglesia hoy en día, tiene que ver con estos tres pasos, ¿no? Evangelizar, discipular o enseñar y establecer iglesias. En mis tiempos casi no se hablaba de estas cosas. De hecho, yo nací en un hogar creyente, pero asistíamos a la escuela dominical
Por ahí las maestras que teníamos nos repetían varias veces las mismas lecciones porque no había la instrucción que por ahí hoy hay con estos del APEN y tantas otras maneras de poder haber aprendido la palabra. Pero aún así el Evangelio tiene poder. Aún así, a pesar de que eran quizás personas con poca escuela y poco conocimiento de la Escritura, el Evangelio tiene poder. No había discipulación. Una persona que recibía a Cristo no había cómo enseñarle a caminar con Cristo. Hoy es distinto. Ahí hay muchos Emaús, este material Nueva Vida en Cristo, que es gratuito, comenzando con quién es Jesucristo, entre tantas otras, hasta que lleguemos a ser 12 botellas de leche, en fin, hay un montón de artículos en poder ayudar a las personas a dar los primeros pasos. En realidad, la discipulación no consiste en hacer un cursito y terminar un curso, primero o segundo nivel. La discipulación comienza cuando la persona ha recibido a Cristo y nunca acaba. El apóstol Pablo, escribiendo su última carta allí a su discípulo Timoteo, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, creo que es el verso 10, le dice así: tú has seguido, voy a cerciorarme de ver bien el pasaje, segunda Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La discipulación es una transferencia de vida. No es una transferencia de un conocimiento simple de un curso del primer y segundo nivel. Si usted tiene una vida superficial con Cristo, es lo que va a transferir. Por eso es cuán importante es poder delegar a personas que discipulen a otras personas que hayan experimentado estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si no, va a estar transmitiendo vidas inmaduras y va a ser mucho más difícil poder corregirlas. Pero yo noto que hoy ha crecido esto de la discipulación en varias congregaciones. Lo que no noto es que no hay un despertar en cuanto a establecer iglesias. Gracias, hijo. Y me pregunto por qué razón es que no hay esto. No sé ustedes cuál sería su análisis. ¿Por qué nuestras asambleas no hay ese despertar? ¿Por qué es que nuestras asambleas se han conformado y está bueno con evangelizar y hasta ir completando estos cursos de discipulados que cuánto crecimiento están dando? De hecho, he nombrado aquí a Guillermo y a Celinda de Villa Pehueña, un año de haber recibido a Cristo y cuán firme está. Qué hermoso, fabuloso. Muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ahí no debe terminar, no debe concluir, no es la meta. Pero ¿qué pasa con ir y establecer iglesias? Me parece que esto de haber cantado mi vida te la entrego a ti, y a otros coros que hablaban en palabras muy similares, incluso este himno que hemos cantado, lo hemos dicho de la boca para afuera. Porque la realidad es que seguimos conformándonos con actividades y ministerios locales. Es cómodo así. Quizás no estamos viviendo una vida pecaminosa en el mundo, no estamos viviendo, qué sé yo, deshonrando a Dios con un mal testimonio. Pero Santiago está diciendo al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado.
es pecado. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa que no hay misioneros? ¿Por qué no salimos a la obra? ¿Por qué hay tan pocos misioneros? Yo no sé si ustedes, y no necesariamente que estén en FEMA, pero si ustedes pedirían la lista de FEMA, los misioneros son de 50, 60 años para arriba. Creo que hay 2 o 3 matrimonios nada más que son de 30 a 40 años aproximadamente, el resto nada más. ¿Qué pasa, iglesia? Aquí está la gran comisión. Hemos leído el apóstol Pablo diciendo, ¿y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? ¿Verdad? Allí en Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a ir si no hay quien los envíe? Hay iglesias que no acompañan y hay hermanos que no quieren salir. O hay hermanos que no están preparados, no están enseñados. Por esta razón he querido traer aquí al recuerdo en esta ocasión, y voy aquí a la tercera placa. Creo que uno de los errores que por ahí uno puede estar viendo es de que hemos tomado al Ministerio de Misiones como un departamento aparte de los otros departamentos de ministerio que tenemos. Hay ministerio de niños, de adolescentes, preadolescentes, jóvenes, de damas, de talleres de capacitación. ¡Ay, nos falta un ministerio, el de misiones! Y agregamos uno más. Y creo que cuando uno ve en las Sagradas Escrituras, la iglesia no tenía un departamento de misiones. Toda la iglesia era misionera. Por lo tanto, aquí, no sé si están viendo la tercera placa, ahí tenemos en una esquina un cuadrito, ¿verdad? Con un círculo de amarillo que está diciendo allí, este ministerio de misiones. Y en el otro costado, una iglesia distinta, una iglesia misionera en donde cada ministerio, el de damas tiene una visión misionera, el de caballero una visión misionera, el de joven, el de niño, todo es evangelismo, discipulado y misiones. Toda la iglesia debe estar acompañando a salir, a evangelizar, a discipular y establecer iglesias. Cuando no enseñamos y ponemos esta impronta, una impronta bíblica, desde nuestras congregaciones, pues entonces es un departamentito que manda una carta, manda una ofrenda y listo. Está bien, es parte de eso, pero no es suficiente. Hace más de un mes que no estamos en Tinogasta y he puesto el internet en el templo para poder, cuando no estoy, poder tener la cena del Señor en forma virtual. ¿Ustedes creen que es suficiente eso? Se puede discipular, lo hacemos en forma virtual, salvando la distancia que hay. Lo hacemos en Londres, 150 kilómetros, con Mayigasta, 170 kilómetros. Toda esa zona que está allí, no hay asambleas. Y las que hay no tienen buen testimonio y no tienen buena enseñanza. No hay una iglesia que sea luz entre las naciones. Hay mucha falta de Biblia en toda esa zona. Sin embargo, aquí cantamos, toma mi vida, Señor, y te amo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay un videíto que sigue allí, a ver si podemos verlo. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos logrado que cada ministerio de la iglesia esté enfocado hacia nosotros. Cada último domingo de cada mes tenemos un culto de misión donde todos pueden estar, pueden contribuir, pueden informarse. Y yo como pastor tengo una parte importante, principal, en que esto pueda llevarse adelante. O sea, en que todo lo que tiene que ver con misiones en la iglesia y en todos nuestros centros como organización pueda llevarse adelante.
No hay una separación en nuestra iglesia de los ministerios. O sea, el ministerio de niños es una cosa, el ministerio de mujeres es otra cosa, y misiones es otro, departamento es otro ministerio. O sea, simplemente todos los ministerios están enfocados hacia misión. O sea, nuestra primera labor es adorar a Dios, servirle a Dios. Hemos sido redimidos por la alabanza de la gloria de su nombre, pero también necesitamos que otros le hagan la gloria. Si no lo alcanzamos, si no le llevamos a los pies de Cristo, si no le llevamos a palabra, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el ministerio de Dios no es enfocado a misión, el ministerio de mujeres es enfocado a misión, el ministerio deportivo es enfocado a misión. Todos viven alrededor de hecho un ocho. O sea, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así funciona. O sea, yo tengo más permitido que juntos podamos seguir ganando almas para que, a través del poder de Cristo. Esto me sucede a mí también. No he enseñado bien allá en Jujuy. El Señor nos usó para establecer esas iglesias y nos han acompañado algunos hermanos. Pero la visión no la tienen. Quizás se están yendo, hasta diría por compromiso, porque lo estoy anunciando y yo creo que hasta lo estoy obligando. Casi le digo, si ustedes no van, no sé si entrarán al cielo, ¿eh? Si les digo, el que va a Tinogasta le regalo 5 días en aguas termales en Fiambalá, van a querer ir. Es ir por estímulos externos, pero no por el corazón que deberían ir. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Son verdades? ¿Son realidades en nuestra vida? A mí, sinceramente, hubiera querido aprender antes estas cosas. Transmitirle y decirle, no es por mí, parecería que uno le está obligando. Es como un pastor, un misionero que tiene que hablar de la ofrenda. Este está porque quiere la lana, dicen, ¿no? Pero es el plan de Dios en todas estas cosas. Entonces, empecé a ver cómo es que surgió esto de cumplir la gran comisión y cómo es que transmitían los hermanos para que la iglesia esté comprometida con esas misiones. Cuando uno va a Filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 15, Pablo escribe desde la cárcel. Y dice así, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, y estoy en la otra placa, mi hermanita, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Esta iglesia no era una iglesia que había encomendado a Pablo. La iglesia que lo encomendó a Pablo fue la iglesia de Antioquía. Y se encontraba a cientos de kilómetros. Y ahí estaba en la cárcel. Sin embargo, era una iglesia que acostumbró, dice, es la única. Aquí el verso 15. Vosotros, oh filipenses, que sabéis, dice que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó. Y no quiero dedicarme a hablar solamente por el tema de la ofrenda. El tema de la ofrenda es una evidencia externa de estar involucrado en la misión. Pero ninguna iglesia participó en las misiones, excepto esta. ¿Y las demás? ¿Qué pasó con Corinto? ¿Qué pasó con lo de Berea? Que eran tan nobles que cuando Pablo le enseñó se quedaron para ver si estas cosas eran así. Tan solo eran teólogos, parece. ¿De qué me sirve tener teólogos
si no vamos a cumplir con la gran comisión. Entonces, noto que aquí hay algo diferente en estas cosas. Y cuando uno ve quién era Epafrodito, en esta misma carta, capítulo 2, verso 19, uno puede ver las características de estos obreros que eran parte del equipo misionero del Señor, de Pablo, ¿no? Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo tenía la misma pasión de Pablo, porque Pablo transmitió la pasión de Cristo. De tal manera que cuando enviaba a Timoteo a Filipos, como lo dejó en Éfeso, como dejó Pablo a Tito en Creta, podía decir esta misma palabra. Todo busca lo suyo propio, no lo que de Cristo, pero este muchacho les ama, igual que yo. Y surge la pregunta, ¿amamos realmente esos lugares no alcanzados? Porque tenemos por ahí el tupé de decir, sí, oramos por esto, aquello y esto, pero nuestra realidad es otra. ¿Es necesaria ofrenda? Sí es necesario la ofrenda, pero mucho más necesario es tu corazón. ¿Sabe quién quiere la ofrenda? La gente de Tinogasta que estamos llevando comida, lo mismo que ustedes, ropa, alimentos. Ellos eso buscan. El Señor Jesús, cuando le seguían multitudes, le tuvo que enfrentar en Juan 6 y decirle, ustedes no me buscan a mí. Vienen por el pan que se saciaron, pero no por mí. Las ofrendas son importantes, pero Dios quiere tu vida. El Evangelio se tiene que predicar con vidas presentes, vidas que estén allí, que sepan amar, que sepan estar con la gente. Es fácil ser misionero itinerante donde uno va y está, pero convivir con esa gente que es difícil de tratar, que uno sufre. Pablo podía decir a los Gálatas, sufre los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la gente que se necesita. Son gente que son generosas. Mire lo que dice de Epafrodito más abajo en Filipenses 2, el versículo 25 de Filipenses. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, un ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Son muchachos generosos en su vida, generosos en su dinero. Hoy a veces llegan obreros que quieren que se le dé hospedaje, que se le dé comida. Llegan obreros en que se le diga, ¿y qué vamos a hacer hoy? Está bien, hay que ir enseñándole. Pero ¿dónde está esa pasión? A veces son más de carga. Y entonces me viene a la memoria Juan Marcos, cuando sale del primer viaje misionero el apóstol Pablo junto con Bernabé y lo llevan a Juan Marcos. Deserta medio camino. Ya al comenzar después de
el primer concilio, tienen que ir al segundo viaje misionero, y hay una discusión tan fuerte entre Bernabé y Pablo, discutieron tan acaloradamente, yo no voy a llevar a ningún desertor, dijo Pablo. Y Bernabé dice, pero hay que tenerle paciencia, los muchachos no aprenden de una forma. En realidad tenía razón tanto Pablo como Bernabé. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ambas cosas se necesitaban. Esa verdad de enseñar, así es el obrero de Dios, cómo debe ser, pero no aprendemos de una. Hay deserciones en el camino. Y yo creo que eso es lo que falta. Creo que falta que podamos acompañar hermanos. Quizás sean desertores al principio. Quizás sean dolores de cabeza. Quizás hasta incluso nunca queden en el camino. Pero otros serán como Juan Marcos, que a lo mejor comienza siendo desertor y generando problemas, pero a la larga aprende. No todos son como Timoteo, dóciles. Timoteo, ¿querés incluir en el equipo misionero? Sí, cómo no, tienes un buen testimonio, excelente. Pero mira, tu papá es griego, pero tu mamá es judía, y donde yo voy, evangelizo primero en la sinagoga, y nosotros no tenemos que ser de tropiezo a nadie. Así que por amor a la conciencia de los judíos te tendría que circuncidar. No, está loco Pablo que me va a circuncidar si ya no es necesario. Sin embargo, Timoteo se dejó circuncidar. Es decir, no todos son Timoteo, no todos son Juan Marcos, pero ambos han tenido oportunidad de ser invitados para que puedan participar de la obra. Hoy no enviamos, hermanos. No conocen lo que es el caminar. Es fácil ministrar cuando estamos todos, somos un pequeño pueblo muy feliz, sí. Pero cuán importante es ser participante de la obra aún en el más allá. Pero la siguiente placa no solo tiene que ver con esto de ser participantes, sino también de prohijar, de adoptar. ¿Qué es lo que hizo esta iglesia de Filipos? No salió de esa iglesia encomendado, pero supieron valorar, fue el instrumento que Dios usó para que llegue el Evangelio y establecerlo como iglesia. No sé si habrían pasado entre 5 a 8 años que ya tenían, según cómo escribe desde la cárcel el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los diáconos, y obispos y diáconos. 8 años tendría, no sé si más. Y ya habían obispos y diáconos. Comenzó con una mujer, Lidia, de Tiatira, con su siervo, su casa. Continuó con el carcelero de Filipo y su familia. Hasta ahí sabemos, pero en tan poco tiempo esa misma gente, y después volvió Timoteo a predicar el Evangelio, a discipularlo, creció. No eran muchos, pero ya estaban ofrendando para la misión. Ya fueron enviando a Epafrodito para que pudiera no solo llevar la ofrenda, muchas veces lo que llevan la ofrenda tienen muchos gastos extras en el viaje, la comida, la enfermedad, el dolor, la inversión de tiempo extra que tiene que haber. Son ofrendas extras. Todo obrero tiene que saber ofrendar. Aún mucho más el misionero. Debemos ser un canal no solo de dinero, sino de los bienes, de la atención. Porque esa es la expresión, parte de la expresión del amor de Cristo que abunda para con cada persona, ¿no? Ha experimentado esto. Y Él agradece estas ofrendas que han sido siempre volcadas allí en ese campo misionero. Por eso, aquí en esta carta de
de Filipenses al final, cuando está diciendo de todo lo que tiene que ver con esto del dar y el recibir, el verso 15. Y sabéis también vosotros, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ellos empezaron a dar estas ofrendas, pero recibían también bendición. Cada vez que nosotros servimos al Señor, y aún en la extensión del Evangelio, de la discipulación y aún en el más allá, crece nuestra iglesia. ¿Sabe por qué muchas veces las iglesias no crecen? Porque nosotros no estamos evangelizando, discipulando ni estableciendo iglesias. Crece en número, pero la calidad espiritual se volvió más light. Más light. No hay un compromiso. No hay que el Señor ha tomado. Ya no hay el Gálatas 2:20 más. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más vivo, Cristo vive en mí. Esto no está ya. Nos conformamos, venimos a las reuniones, hacemos estos ministerios y demás, estamos con familia, disfrutamos del campito, mientras que las almas se pierden. Pero yendo a la otra placa, no solo participar de la misión en forma práctica y presencial, no solo prohijar o adoptar a algún misionero e involucrarnos con esa misión, identificarnos con esa misión, sino el premio. Ahí en estos textos que estábamos leyendo, ¿no? Del dar y el recibir, nos habla tanto del que va como el que apoya esa misión, son partícipes de la misma obra y por lo tanto comparten la misma recompensa. En la versión Palabra de Dios para Todo, este pasaje de Filipenses 4:15 en adelante, dice así: Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando yo comencé a anunciar el mensaje de Dios, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Dios quiere bendecir la iglesia. Y Dios bendice una iglesia que apropia la pasión del Señor. Verso 18. Ya recibí todo lo que me mandaron, tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrenda de delicioso perfume, sacrificio que agradan a Dios. Hermanos, allí dice en Juan capítulo 12, y ya voy terminando, Juan capítulo 12, del versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? ¿Qué dice? Donde esté el Señor. El Señor está aquí, pero su corazón allá. No es para quedarnos acá, es para salir, es para evangelizar y discipular allá, allá, allá. No te quedes, querido. Orar por esos lugares es bueno. Enviar dinero a esos misioneros y esos lugares es bueno, pero es mucho mejor ir, salir y preguntar al Señor, Señor, ¿dónde está mi vida, mi familia? ¿Es allá? ¿Es en aquel lugar? ¿Podrá ser allí? Terminamos con este videíto. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque has enviado al Salvador, al Señor Jesucristo.
Él mismo es un gran ejemplo. Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, dejando allí esa forma de ser única, divina, y apropiando la humanidad para ser insultado, aborrecido, despreciado, pero para mostrar también tu gracia y misericordia. Has usado personas que nos transmitan el Evangelio y tengan paciencia para que aprendamos a vivir caminando con Cristo. Señor, cuánto nos cuesta llevar el Evangelio del Salvador a un lugarcito más allá. Cuánto nos cuesta. Siempre pensamos que eso es el llamado para otros, no para uno. Señor, despierta ese llamado. Ayuda a que las iglesias no solo puedan tener una mirada hacia adentro, sino hacia más allá. Ya pronto viene el Señor y que podamos cumplir con esta gran comisión que nos has dejado. Gracias por las iglesias de este valle que de una o de otra manera están desarrollando esta gran comisión. Sigue fortaleciendo que esto bueno que están haciendo no les perjudique para ser mejor todavía, sino que sigan avanzando y que haya más obreros que se involucren. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.